Ya está con nosotros el ex juez federal Miguel Medina y la verdad que es un placer poder tenerlo esta noche en el programa. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Le agradezco a usted. ¿Cómo se hace, no? En el día a día, después de haber tenido una ardua tarea laboral, en lo que es la justicia, con lo que eso conlleva, que muchas veces es una exposición y al mismo tiempo significan horas de soledad para decidir ciertas cosas. ¿Cómo es la vida después? La vida después, complicada al principio, pero yo ya venía madurando la decisión de dejar la justicia. Hacía algunos años. Hubo una vez, hace unos 4 años atrás, que tenía casi todo listo para dejar. Tenía hasta una casa alquilada, donde llevar todas mis cosas, que eran muchas, dicho sea de paso. Y sobre la hora, el mismo día en que teóricamente tenía que presentar la renuncia, me arrepentí, volví para atrás y me quedé varios años más. ¿No hubo arrepentimiento después de esa decisión? No, porque me parece que esta vez hice las cosas correctamente. Aquella vez les repito, había alquilado una casa, con todo lo que eso significa, y pensaba había dejado todo lo otro, es decir, la gran cantidad de cosas que yo tenía, libros, archivos, bibliotecas, muebles, para después. Bueno, esta vez hice al revés, digamos. Primero me fui, después saqué las cosas. Y así, no tenía otra manera de resolverlo. No podía. No. Bueno, ahora vamos de lleno a lo que nos interesa, ¿no? Doctor, vivimos en una zona muy caliente, como siempre hemos dicho, en Salta, y hoy vemos que las fuerzas de seguridad se notan más involucradas en lo que son los delitos federales. ¿A qué se debe esto? Siempre tuvimos una relación directa con las fuerzas nacionales o federales acá. Usted lo plantea, esta es una provincia fronteriza. Tenemos 3 países con los que limitamos, un territorio muy extenso, el de Salta. Y entonces hay pasos internacionales habilitados con esos 3 países. Y tenemos delitos transnacionales. Uno de ellos es el narcotráfico, otro la trata y así sucesivamente. Incluyamos los contrabandos, las infracciones aduaneras también en ese paquete. Ese es el motivo para que la interacción sea permanente entre las fuerzas locales y las fuerzas federales. Permanentemente es un ir y venir de contactos. Ahora, lo que yo le hacía referencia, ¿no? Hemos visto en los últimos días muchos policías y gendarmes involucrados en estos delitos. ¿A qué se debe? ¿Usted se refiere como imputados? Sí. Mire, no es una novedad. Es no diría una constante, pero siempre tratamos de creer desde la justicia de que los malos, para decirlo en términos muy sencillos, son los menos y que la gente decente y honesta es la inmensa mayoría. Y en los hechos creemos que es así. Cuando sucede, generalmente son las mismas fuerzas las que lo revelan la situación, la ponen en conocimiento de la Fiscalía o de la Justicia y se inician las actuaciones y se las tramita como corresponde. Pero desgraciadamente los grandes delitos, los delitos transnacionales, tienen una enorme capacidad de corromper gente decente hasta que deja de serlo y ponerla del otro lado. La tarea, incluso interna, por los mecanismos propios que tiene cada fuerza, es de advertir esas circunstancias rápidamente y tomar medidas. ¿No cree que uno de los factores que conllevan a esto podría ser el bajo sueldo que perciben las fuerzas de seguridad, que siempre han estado obviamente por debajo de lo que es la línea de pobreza? Mire, usted acierta en ese tema y la remito para la respuesta a algo que intentó hacer la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando toma a su cargo la policía de la ciudad, toma a su cargo, absorbe la parte de la federal que estaba instalada en la capital. La primera medida que se adoptó ahí fue mejorar radicalmente los sueldos. Fue la manera más práctica que tuvieron de incentivar el paso rápido de policías activos tanto de la federal como de la provincia de Buenos Aires, que estaban próximos, para incorporarlos a la nueva policía de la ciudad. No es una garantía por sí solo, pero evidentemente estamos absolutamente de acuerdo en que hay que mejorar sustancialmente el ingreso de las policías a todo nivel, las nacionales y las locales, con una salvedad. Cada provincia tiene sus limitaciones presupuestarias y tiene su gran planta de personal del empleo público. El gobernador de la provincia dijo hace poco en su mensaje a la legislatura que la gran parte de los recursos de la provincia estaban destinados a las nóminas salariales. Esa es una realidad que tienen casi todas las provincias argentinas. Entonces, en ese contexto hay que mejorar, pero hay que mirar una especie de tablero de ajedrez donde una pieza no puede significar el corrimiento necesario de las otras. Hace algunos días nada más el ministro de Seguridad de la provincia firmó un convenio con Nación
para establecer un escuadrón de frontera. Digamos, es algo que las fuerzas ya lo vienen trabajando, pero sería como formalizar. ¿Usted cree que esto es necesario, esta conformación de un escuadrón? Mire, la única fuerza nacional que tiene escuadrones con esa denominación es la Gendarmería. La Gendarmería tiene un despliegue muy interesante en la provincia, pero nunca suficiente, digamos. Es decir, hay una realidad que incluso se ha debatido hasta hace pocos días, que cuando las necesidades políticas del poder central hacen necesario, rápidamente tomamos los recursos con los más disponibles, en este caso las fuerzas que son de más rapidez de desplazamiento por un montón de motivos, incluso por motivos logísticos, y se trasladan gendarmes de un lugar a otro, en este caso, desde el norte de la provincia de Salta y la de Jujuy, cuidado, están muy relacionadas las dos, al conurbano bonaerense, donde prestan tareas de asistencia a la policía bonaerense en la tarea de prevención del delito, en un lugar crítico y álgido de todo el país, si no el más álgido de todos, debe ser ese, o si no anda por ahí cerca. El tema después, lo que suele suceder es que esos desplazamientos no son temporarios, sino que terminan siendo permanentes. Y se disminuye el personal que estaba afectado a la frontera y para favorecer otro lugar. Después muy difícil es que esa medida sea transitoria y vuelva la gente a donde estaba. La tarea de crear nuevas unidades me parece absolutamente plausible, hay que acompañarla, es necesario un mayor despliegue de fuerzas federales en las fronteras. Ahora, siempre vemos que el tema narcotráfico tiene en algún punto una cuestión política y en nuestro norte tenemos falta nombrar jueces federales. ¿Usted cree que es una decisión política que acompaña, digamos, la connivencia con algunos sectores con el narcotráfico o es porque el gobierno no toma medidas en este sentido? Mire, es notoria la falta de jueces federales en el norte del país. Es notorio. Lo mismo pasa, mire doctor, lo interrumpo, sí, en Santa Fe, donde justamente el narcotráfico está en su esplendor. Exactamente. ¿Sabe cuándo tomamos conciencia de que éramos muy pocos? Cuando comenzó a aplicarse el Código Procesal Penal Federal en Salta y Jujuy, las dos únicas jurisdicciones en las cuales se está aplicando un código absolutamente novedoso, moderno, incluso más que el de Salta, que es muy bueno, pero este es superior, es más, tiene instituciones más avanzadas todavía. Pero hay un inconveniente. Nos damos cuenta, con los colegas con los cuales trabajábamos en la Justicia Federal, que mientras las fiscalías y las defensorías tenían un despliegue de personal que equivalía a que había 4 audiencias y hacían 4 distintas personas las audiencias, más de una vez, los jueces eran los mismos. Los mismos 2 jueces federales en Salta y Jujuy. Y multifueros. Exactamente, además de las competencias que ya tenían, incluida la penal, pero no con el código nuevo, sino con el código anterior, y la competencia múltiple que tienen la mayoría de los juzgados federales del interior del país, incluidos estos, se notaba notoriamente la diferencia de medios con que contaban la justicia y ¿por qué usted cree que no se nombran los jueces federales? ¿Hay ternas de hace cuánto tiempo listas para ser designadas y no se toma esa decisión? Hablando del norte argentino puntualmente, que es lo que más conocemos, hay una situación, la más prolongada en el tiempo es la de un juzgado federal en Jujuy, el número 2 de Jujuy, que por distintas circunstancias una sola vez se logró cubrir un titular duro que se mantuvo poco tiempo en el ejercicio de sus funciones, lamentablemente, que es el doctor Horacio Aguilar, actual juez de la Corte de Justicia de Salta. Él ocupó ese cargo durante un tiempo muy breve, repito, lamentablemente, y acá en Salta el juzgado federal número 2, que tuve el honor de ocupar hasta que dejé, el concurso está en pleno trámite, es decir, es un concurso que está siguiendo los pasos normales. ¿Qué hablar en Orán, doctor? Orán tiene un solo juzgado. El deceso del doctor Martínez Frugoni hace necesario convocar otro concurso para cubrir ese juzgado, que es clave en el área de frontera. Pero supongamos que esté todo cubierto, supongamos que los 2 juzgados federales de Jujuy estén cubiertos, supongamos que los 2 de Salta y los 2 del norte de Salta estén también cubiertos, la verdad es que siguen siendo muy pocos. ¿Cuántos jueces federales debiera tener a su modo de entender y por el manejo que ha tenido el juzgado federal, lo que es el Distrito Capital? Mire, como mínimo hace falta uno más en cada lugar. Entonces hablemos de uno más acá en la jurisdicción centro, uno más en Orán y otro más en Tartagal. Y hablemos de Jujuy, acuérdese de Jujuy.
Jujuy tiene creado un juzgado federal en Libertador General San Martín que nunca se pudo habilitar. Nunca se pudo habilitar. Es un juego clave ese. Porque recuerda que está ubíquese donde está Libertador General San Martín, está en un punto medio entre Orán y todo, de un lado para el otro. Exactamente en el punto intermedio. Es un lugar clave. Sería muy importante habilitarlo. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre la ley de microtráfico que permitió que la justicia provincial actúe en causas pequeñas de drogas? Mire, esa es una ley que se llama desfederalización del tráfico de estupefacientes, también conocido como microtráfico. Tuvo un problema de origen, que no conseguir la adhesión de todas las provincias argentinas. Hay una minoría de provincias, entre ellas Salta, que están adheridas a esta ley. No es una facultad que el Congreso dejó diferido cuando sancionó la ley, a que cada provincia decida internamente si adhería o no a ellas. No es una obligación adherir. Entonces, la mayoría de las provincias argentinas no están adheridas. ¿Y qué hubiera sucedido si todas adherían? Y estaríamos hablando de otra cosa probablemente porque al aumentar los recursos humanos y materiales y profesionales también para la investigación y prevención y castigo de estos delitos, seguramente los resultados hubieran sido mucho mejores que lo que podemos mostrar. Y de hecho hubiéramos contado con partidas presupuestarias, cosa que no se remite a Salta. Exactamente, tenemos un histórico reclamo ahí, unas grandes diferencias, no solo con la cuestión carcelaria, sino también con la cuestión de la propia ley de estupefacientes, que ya cuando se la sancionó, en los años 90, preveía que parte de todo lo que se recaudara de los remates, de los decomisos, de los secuestros, que son enormes en materia de narcotráfico, se distribuyeron entre las provincias de manera proporcional, ¿no es cierto? Eso nunca se consiguió. Ese texto de la ley no se llegó a cumplir por distintas razones, casi todas políticas y de conveniencia económica o no y del poder político que manejaba la situación en cada momento. Pero Doctor, tiene muchos años esto. ¿Salta es una provincia de paso o está instalado el narcotráfico? En la Argentina en general, más que el narcotráfico, preguntémonos por el consumo. Todo esto se hace con el fin de que alguien consuma estupefacientes. La gran tarea desde Naciones Unidas para abajo es lograr bajar el consumo. Si bajamos el consumo, gran parte de nuestra tarea estará allanada para el futuro. No toda, gran parte, digo, lo aclaro con toda sinceridad. Es necesario trabajar y hacer toda clase de tareas multidisciplinarias, no solo que involucren a la justicia, sino a casi todos los organismos de un Estado, como casi toda la política criminal es así. Hay que involucrar a casi todo un gobierno para que funcione un plan de política criminal, incluido el de los estupefacientes. No basta con la policía, no basta con la federal, no basta con la justicia, no basta con los fiscales. Hace falta todo un gobierno detrás de esto y detrás de una idea madre que sería bajar el consumo, conseguir reducir la cantidad de clientes potenciales que tiene este negocio. Una vez que consigamos eso, que es una tarea generacional, cuidado, no es mágica, no es para mañana ni para pasado, puede llevar a algunos gobiernos, para ser realista, digamos, ¿no? Para no engañar ni engañar a la audiencia, es una tarea de largo plazo esta. ¿Usted está a favor de la legalización del consumo? No, en absoluto. Yo creo que, en primer lugar, no podemos. Tenemos limitaciones constitucionales porque la Argentina ha firmado tratado diciendo todo lo contrario, digamos. Habría, para dar ese paso, que algunos promueven con mucha, digamos, superficialidad, sin entrar al debate de fondo, que es que no les conviene, decir, señores, hay una limitación constitucional, tenemos tratados que nos impiden legalizar, tenemos que combatir los estupefacientes, firmamos convenciones únicas, firmamos tratados, nos comprometimos a hacer tal cosa. Obviamente podemos volvernos para atrás, pero ya vimos lo que pasa cuando uno vuelve para atrás. Pasó en Perú, pasó últimamente con Venezuela. Son experiencias muy riesgosas y que no vale la pena correr. ¿Y qué pasa en los estados donde justamente en Estados Unidos está legalizado? Es que hay que distinguir. Los Estados Unidos es un país gigantesco, no en todos los estados. Por eso digo en algunos estados. En los estados donde existe la legalización puntualmente de la marihuana, que es una especie de gran institución para muchas personas, incluso de relieve internacional, que propugnaron y se manifestaron a favor del consumo libre y demás, no se nota en los hechos, en la práctica, porque el poder corruptor del narcotráfico se va a aprovechar también de la legalización. Fíjese lo que está pasando en el Uruguay con la cuestión del cannabis y de la legalización del cannabis y de la venta del cannabis y del aceite de cannabis en las farmacias y del consumo recreativo que permite la ley uruguaya. Es una lista
que elabora la autoridad de aplicación y que se ejecuta en las farmacias habilitadas por el gobierno del Uruguay. Usted no va a creer, pero de gramo en gramo podemos hacer un negocio, y cuando el narcotráfico advierte que puede hacer un negocio de gramo en gramo, tenemos peleas entre las bandas ya afuera de la farmacia para disputarnos del territorio, lo que siempre pasó con el narcotráfico en todas partes del mundo. Está pasando también en Uruguay. Entonces, no es una panacea, es una lucha durísima a la cual nos vamos a enfrentar siempre detrás de todo. Ya que toca el tema de cannabis, ¿cuál es su opinión con respecto a esto, ¿no?, que ha hecho la provincia de Jujuy, que también estaba buscando Salta, de industrializar el cannabis y venderlo, digamos, como provincia, con un laboratorio y demás? Tenemos una ley nacional que habla justamente del cannabis medicinal y que establece puntualmente 2 patologías muy graves, muy extremas, una de ellas la epilepsia, si mal no recuerdo, y otra enfermedad que afecta puntualmente a los sectores, a los menores, a los más chicos, y nada más. Es una ley sumamente acotada, asumiendo todo lo que hay detrás de todo esto, digamos. Si es que con esa finalidad, bienvenido sea que las provincias, entre ellas Jujuy, entre ellas Salta, y hay otras provincias, por ejemplo La Rioja también tiene bastante avanzado los estudios para arrancar con todo esto, también con sus propias plantas productoras del cannabis con el fin ese. Mientras lo hagamos dentro de ese marco, no hay ningún problema. Además, debiéramos fomentarlo y controlarlo. Eso es lo bueno que tiene involucrarlo al gobierno en estas acciones, que no sea una cuestión de empresas privadas. Ese es el esquema uruguayo, digamos, el esquema donde funciona. Siempre hay alguna entidad oficial que está garantizando que nadie pueda ir un paso más allá de lo que está autorizado. En ese contexto, bienvenido sea. Ahora, con cuidado, ¿no? Siempre que va a estar el paso que sigue. ¿Cuál es el paso que sigue? Lograr lo que pasó en Uruguay, que aprobemos el consumo, legalicemos el consumo de marihuana con fines recreativos. Digo marihuana por el nombre popular, como se lo conoce, ¿no? Doctor, antes de ejercer la magistratura, y ya para terminar, usted fue apoderado del Partido Justicialista. Sí. ¿Le gustaría incursionar en la política? Yo ya lo hice, yo en un discreto segundo plano, como usted bien lo dije. Esa es una distinción que me concedieron en su momento las autoridades del partido, la gente del Congreso y demás. Nunca, todo lo que puede decir en agradecimiento sería poco. Ha sido una experiencia fantástica, en todo sentido, por todo lo que conocí, las formas de hacer política a ese nivel son muy sencillas. A otro nivel nunca llegué al otro nivel. Casi siempre mi destino dentro del grupo político al cual siempre escribí, siempre estuvo relacionado con el Poder Judicial, con la justicia. Y específicamente últimamente con esto, ¿no? Estuve casi 25 años ahí. 26. ¿Ah? Sí, 26 Fueron 26. Sí. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por estar acá. No, gracias, muchas gracias por la invitación. Por favor. Hacemos ahora nuestra última pausa y ya volvemos.